Bien, ahora estamos ya dentro de la cabina de la Piper PA28 y como podemos ver, nuestra principal diferencia es el sistema de control, un sistema clásico en cuernos muy diferente al control de stick que tenemos, por ejemplo, en las katanas. Y muchos os preguntaréis, bueno, ¿cómo es volar, no? Cambiar de volar un stick con la katana a volar unos cuernos. La verdad, se hace muy agradecido y esta aeronave, desde mi experiencia con los pequeños vuelos que hacemos, podría decir que es una aeronave muy noble en sus controles y debido a su peso, pues también lo hace una aeronave muy estable en crucero y nos ayuda muy bien a la navegación. Y bien, como hemos dicho anteriormente, esta aeronave es la que usamos para realizar los básicos instrumentales, es decir, es volar sin referencias exteriores. Bien, como podemos ver, aquí tenemos la T básica o los Basic 6, que explicamos anteriormente en el vídeo de la Diamond, la C1, pero encontramos algunos instrumentos un poco diferentes a las katanas. En primer lugar, aquí encontramos los Omnibearing Selectors, que nos ayudan a navegar mediante la ayuda de radiofaros, es decir, por ejemplo, estaciones BOR o estaciones NDB con este instrumento de aquí que nos indican la demora hacia una estación de navegación para aeronaves. Y mediante estos tres instrumentos nos podemos ayudar a mantener la conciencia situacional y saber en todo momento en dónde estamos de una estación y poder así decidir hacia dónde queremos ir. Bien, más adelante, como hablamos en el anterior vídeo, tenemos los instrumentos básicos y muy importante destacar el uso del horizonte artificial. Aquí sí que es de vital importancia, ya que buscando una posición de morro podemos mantener así los demás parámetros y de vez en cuando ir cross-chequeando con altitud, velocidad, rumbo de la aeronave, viraje y demás parámetros. Una vez hemos acabado con los parámetros de navegación, empezamos con los instrumentos de motor, como podemos ver aquí en la esquina derecha del panel de control. Destacar en primer lugar el instrumento de potencia de la manifold, la presión de admisión dentro del motor. Destacar que este es un motor atmosférico, por lo que ahora con el motor apagado leemos la presión atmosférica en el aeródromo y debajo encontramos el indicador de consumo de combustible indicado en galones por hora. Abajo encontramos el tacómetro, como en un coche, nos indica las revoluciones por minuto del motor. Y en la parte inferior encontramos las exhaust gas temperatures, es decir, las temperaturas de gases de escape, y mediante el control de mezcla podemos ajustar para que esté en las condiciones óptimas. Y finalmente aquí tenemos los instrumentos de indicación de combustible, tanques de combustible, temperatura de aceite, presión de aceite, instrumento de vital importancia al arrancar el motor y chequear cuando estamos pidiendo potencia máxima al motor, y finalmente un amperímetro para indicar la carga de la batería. Finalmente encontramos aquí el lever del tren de aterrizaje que accionamos cuando despegamos, subimos la palanca y comprobamos que se apaguen las luces en alrededor de unos 7 segundos y luego para realizar la aproximación bajamos la palanca y comprobamos que se iluminan las 3 bombillas de color verde para asegurarnos de que el tren está bajado y bloqueado. Más en la parte derecha encontramos los instrumentos de control de potencia. En primer lugar encontramos el throttle, que es el acelerador. Con esto regulamos cuánta potencia entra en el motor. Finalmente, en el intermedio encontramos el propeller, con este lever de color azul, que con esto regulamos el paso de la hélice, como explicamos anteriormente en la realización del chequeo exterior. Y finalmente en la parte derecha encontramos el control de mezcla, porque una aeronave cuando sube, debido a que la atmósfera va perdiendo densidad con la altura, debemos ajustar la mezcla para las condiciones óptimas para así sacar la mejor performance de la aeronave. Y como podemos ver, la Piper tiene estos dos instrumentos, no como las katanas que solo tienen o uno u otro. Y finalmente, más hacia la parte derecha encontramos algunos switches, como por ejemplo los de batería, luces, calefactor de pitot, aviónica y demás, y la toma de aire alternativa, como vimos en la Diamond C1, para cambiar a una toma de aire secundaria que no viene de aire filtrado y es más caliente para evitar así condiciones, por ejemplo, de engelamiento. Y finalmente, en la parte derecha tenemos instrumentos de navegación también, como por ejemplo
el DME, que nos indica la distancia desde una estación, y también el respondedor, que informa de parámetros como por ejemplo la elevación, la altitud de una aeronave a ATC, a torre. Y finalmente, en la parte inferior de la cabina encontramos el freno de estacionamiento, el parking brake, que usamos por ejemplo cuando estamos parados en tierra, y esta palanca de aquí, que os recordará quizá a un freno de mano de un coche, pero en este caso es para accionar los flaps, que en la Piper se accionan por un mecanismo puramente mecánico y no eléctrico como en las Katanas, lo cual es un punto ventajoso también, porque en caso de fallo eléctrico siempre podremos desplegar los flaps. Y para desplegarlos son 4 posiciones. Ahora mismo estaría en posición de 0 flaps, los flaps estarían retraídos. Si lo subimos un punto, subiría a flaps 10, y así podríamos volar más lentos. Si lo subimos otro punto, subiría a flaps 25, y si lo subimos hasta el máximo, subiría hacia 40 grados de flaps, que con esto podríamos volar a unas velocidades aproximadamente de unos 70 nudos aproximadamente. Y para retraerlos, basta con pulsar el botón y suavemente o buscar la posición que nosotros deseemos. Y finalmente, en la parte más posterior de la cabina encontramos este lever, este switch, que es solo para emergencias. En caso de, por ejemplo, un fallo hidráulico del tren, podríamos desplegar el tren por propia gravedad y así aterrizar de forma segura. Y finalmente, en esta rueda observamos el compensador, que es el compensador de pitch, de morro, y esto es un instrumento de vital importancia, ya que, como hemos visto anteriormente con estos cuernos, muchos de nosotros pensaremos que hay que estar fuertes para llevar los 1200 kilos de la aeronave, pero solo basta con trimar bien el avión y así poder mantener una altitud correcta y poder centrarnos en la navegación instrumental, que al final es el objetivo de esta fase de vuelo aquí en Cessna.